Pues el pastor me dijo que tenía hasta las 3, digo, hasta las 2. Pero no es cierto, no es cierto. No les voy a causar esa aflicción de irme hasta las 3. Le voy a causar más bien gozo y alegría, ¿verdad? Pero el domingo es el día del Señor, para estar en la casa del Señor, para servir al Señor, para compartir con la familia y estar en la casa del Señor. El domingo no es para ir a la playa, no es para hacer una parrilla, la parrilla a las 8 de la noche, pero en el día es para servir al Señor. Nosotros creemos eso, es una convicción nuestra. El domingo es un día para dedicarnos al Señor. Hermanos, vamos a hablar de Ana. Ya el pastor hizo muy bien la introducción. ¿Qué consejos podemos extraer de la vida de esta piadosa mujer? ¿Qué lecciones podemos aprender a través de la vida de esta piadosa mujer? El nombre de Ana significa quien haya el favor de Dios, quien haya la gracia de Dios. En la Biblia hay mujeres malas y en la vida también. Y hay hombres malos también y hombres buenos y mujeres muy buenas también. En la Biblia nosotros leemos acerca de tales personas. Y qué bueno que de Ana, de Elcana, de Elí, de Penina inclusive podemos aprender. Penina era la esposa también de Elcana. Y ya voy a decir que eso realmente es una aberración. Lo era en el tiempo de la Biblia y lo es también en este tiempo. Ya voy a decir por qué. Pero lo cierto, hermano, es que Ana nos enseña acerca de una adecuada motivación, frente a las dificultades. De hecho, no hay motivación suficiente, no hay más grande motivación que Dios mismo. No hay una motivación que trascienda más. No hay una motivación tan digna que Dios mismo. Vamos a ver en la historia que narra el profeta Samuel, allá en su primer libro, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y capítulo 2, que es algo muy interesante. Vamos a leer acerca de esta mujer llamada Ana. Tenía un problema, era estéril, no podía tener hijos. Y tenía a Penina que le empujaba, a Penina que se burlaba de ella, a Penina que murmuraba de ella. Y tenía un esposo que quiso aliviar la aflicción de ella y le dijo: mira, Ana, mira, mi amor. Yo me imagino al cara con aquella ternura. Yo creo que los hombres de aquí al menos tienen cara de tierno, ¿no? Con su esposo. Y que decía con aquella ternura, eso pienso yo, me imagino. Y si hay otra cosa, pueden hablar con el pastor. Pero fíjense, hermano, yo me imagino que él le dijo: mira, mi amor, para aliviar un poco su queja, su aflicción, mira, mi amor, yo no te soy mejor que 10 hijos. ¿Y Ana qué diría? ¿Qué piensan ustedes que diría Ana para sus adentros? ¿Verdad? ¿Qué diría Ana para sus adentros? A lo mejor ella diría: tremendo. Porque el anhelo del corazón de Ana era muy profundo. El anhelo del corazón de Ana era muy profundo. El corazón humano abriga muchos anhelos, pero Dios es el mejor anhelo. Dios es el mejor anhelo. Fíjense que la historia es muy interesante, que la causa de Ana, aparte de que era físico, era algo natural, pero la causa de Ana era propósito de Dios, era plan de Dios. Ana sabía que había algo más profundo en medio de esa aflicción. Y hermano, detrás de cada problema, el Señor. Hermano, detrás de cada aflicción, el Señor.
nuestra tristeza hemos aprendido, ¿cierto o no, en la experiencia cristiana? Nuestra tristeza hemos aprendido, ¿cierto o no, en la experiencia cristiana? Nuestra tristeza se ha convertido en ¿qué? En gozo, en gozo, alegría y amor. Y digo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Fíjense que el Señor Jesús dijo acerca de las aflicciones: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué? Ese es el pero más importante de la Biblia. Esta mañana los hermanos se rieron, ustedes no se rieron. Es el pero más importante de la Biblia. Pero confiad, dijo el Señor. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Hermano, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Al mismo tiempo, el Señor es nuestra victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Fíjense que la palabra motivación es muy interesante. Viene del latín motus, que significa causa del movimiento, hermano. Y nosotros, y yo le puedo preguntar, y nos podemos hacer la pregunta: ¿qué es aquello que está moviendo nuestra vida? ¿Qué es aquello que está moviendo tu vida? ¿Qué es aquello que realmente está moviendo tu familia? ¿Qué será aquello que realmente está moviendo a tu iglesia? Pudiéramos hacer ese tipo de interrogante. No todas las personas están conscientes de sus motivaciones, pero algo esta mañana nos motivó a venir al templo. No todas las personas están conscientes de sus motivaciones, pero algo mueve a las personas para levantarse el día lunes a trabajar. Algo lo mueve. Algo lo está motivando, hermano. Algunos, aun cuando algunas personas hagan las cosas solo para seguir con la vida, como trabajar o estudiar, inclusive allí hay una motivación, aunque sea una pobre motivación. A veces hay personas que les motiva en su vida la fe en sí mismos. A veces hay personas que les motiva en su vida sus sueños, sus metas, sus hijos, su esposo. El amor de mi Ángela me puede motivar a mí en algunos aspectos. El amor de mi José me puede motivar a mí, dirá la esposa, en algunos aspectos. Pero la motivación más grande, hermano, en medio de las dificultades, es el Señor. Es el Señor. Fíjense que Ana oraba y pedía por un hijo. Pero el texto dice en el primer capítulo, en el versículo creo que 5 al 7, el texto dice allí que Dios no le concedió a Ana tener hijos. Dios no le había concedido a Ana tener hijos. Penina la instigaba. Penina se burlaba de él. Elcana quiso consolarla con una consolación que, en mi opinión, no fue suficiente para Ana. Pero la oración de Ana nos enseña algo. Aún la vida de Elí nos enseña algo. Fíjense que los sacerdotes nunca estaban sentados, pastor, para cuando servían en la casa de Jehová. Y había fiesta, había sacrificio, los sacerdotes nunca se sentaban. Eso es un aspecto importante. Y Elí estaba sentado allí. Y Elí, hermano, de repente tan acostumbrado de los males de sus hijos, cuando Ana oraba, creía que Ana estaba borracha. Y quiero decir algo acerca de la oración, hermano. La mejor oración que a veces hacemos es el silencio. Esa es la mejor oración que muchas veces hacemos. Y la oración, dijo alguien, es un factor determinante en la vida de un cristiano. Y debe ser un hábito innegociable en la vida de todo discípulo del Señor. Un hábito, hermanos, innegociable. Debe ser la oración. Y Ana, en medio de su aflicción,
casa del Señor para orar. La necesidad de una adecuada motivación frente a las aflicciones. Algo que debemos reconocer nosotros en nuestra vida es que todos tenemos en nuestra vida temporadas buenas y otras temporadas muy malas también. Hay abundancia muchas veces y hay escasez otras veces. Hay alegría muchas veces, pero también hay momentos de lágrimas en nuestra vida, de aflicciones en nuestra vida. Por ejemplo, ¿quién no se ha enfermado alguna vez? ¿Quién no ha tenido un familiar muy grave, muy enfermo, un ser muy querido? ¿Quién no ha pasado por un tiempo de duelo, hermanos? ¿Quién no ha estado, por ejemplo, quién no ha estado desesperado por algo que cree que necesita y piensa que Dios no responde sus oraciones? Ana, hermanos, por 3 años, probablemente, subía con su esposo Elcana al tabernáculo para celebrar, para adorar, para ofrecer sacrificio al Señor, para orar al Señor. Y Ana, hermano, no encontraba una respuesta. Pero ella insistió y ella siguió orando, hermano. Adorar en espíritu y en verdad en medio de las aflicciones siempre es posible. Siempre es posible. Fíjense que las aflicciones que sobrevienen a veces a nuestra vida simplemente vienen a nuestra vida porque vivimos en un mundo pecaminoso. Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones también, recordemos a Job y recordemos a Ana, especialmente a Job. Y Job, en todo lo que le ocurrió, hermanos, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job. Hermano, nada de lo que sucede en nuestra vida, nada de lo que sucede en tu vida es una coincidencia, es un accidente, es una casualidad. Absolutamente nada de lo que sucede en nuestra vida es una casualidad. Yo aprendí de una hermana que decía que lo que sucede en nuestra vida, hermano, es una diosidencia. Apréndanse ese término, una diosidencia. Algo que suceda en nuestra vida, hermano, es propósito de Dios. Tiene que ver con el plan de Dios, sea bueno o sea malo. Fue Job quien exclamó y dijo lo siguiente: de Dios procede no solamente el bien, sino también el mal, para probarnos y no necesariamente para castigarnos. Eso lo aprendemos de Job, capítulo 2, versículo 10. Así que, resumidamente, hermanos, voy a dejar con ustedes algunos consejos, algunas lecciones, hermanos, en la mañana, en la tarde ya de hoy. También las aflicciones son parte, muchas veces, de la disciplina del Señor. Porque el Señor, hermano, al hijo que ama, lo disciplina, lo disciplina. No quiere decir, y vale la pena aclararlo, de alguna cosa nos vamos a morir. Los sufrimientos son parte de esta dimensión finita, de esta dimensión humana. Los sufrimientos son parte de la vida. De algo nos vamos a morir, hermano. Nos sale de repente una ronchita en la cabeza y más allá un tumor y nos morimos a lo largo del tiempo, hermano. Tenemos un lunar y de repente se convierte, de repente nos vamos a morir de eso, hermano. De algo. Hay gente que se muere hasta de una gripe. De algo vamos a experimentar la muerte natural. De algo. No todas las enfermedades, ni los sufrimientos, ni las aflicciones que vengan
a nuestra vida, hermano, es porque Dios nos está castigando. No, Señor. Pudiera ser que sí, pero eso lo va a saber la persona y Dios. Eso lo va a saber la persona y Dios. Y una de las primeras cosas, hermano, que quiero dejar, no, esta mañana más temprano hablé del canto, pero ahora voy a hablar de Ana. Es a través de la pregunta, hermano, porque Ana reconoció en su vida el plan de Dios. Ana lloró. Ana experimentó depresión. La situación abrumó, llenó de congoja la vida de Ana, hermano, pero Ana aprendió a confiar en el poder de Dios. Ana aprendió a esperar en medio de su silencio en Dios. Ana aprendió, hermano, a esperar que el Dios al cual ella oraba escuchaba su oración, escuchaba su petición. Y Jesús nos enseñó a nosotros y dijo acerca de la oración: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Pero ¿por qué el Señor le haría algo así a Ana? Si Ana, ya el Señor sabía que Ana iba a ser la madre de Samuel. Y Samuel fue un gran hombre, un gran profeta de Dios, un gran juez de Israel. Fue aquel profeta que ungió al primer rey de Israel y al segundo. Si Samuel había sido un gran hombre de Dios, iba a ser un gran hombre de Dios. Porque el Señor entonces no le permitía a Ana, sabiendo esto, tener hijos. ¿Sabe, hermano? Hay tres cosas que podemos decir, tres posibilidades que podemos inferir. La primera de ellas era que el Señor estaba obligando a Ana a acercarse más a Él. ¿No es cierto? Que nosotros, en nuestra tendencia humana, cuando todo nos va bien, nos acordamos de Dios cuando nos parece. Lo dicen amén, amén. Algunos toditos somos así, por favor. Ajá. No es cierto. Si todo nos va bien, mire, hermano, ni nos acordamos del Señor. Si leemos la Biblia, no va. Y si no la leemos, nos va igual también. Si oramos, nos va igual. Si no oramos, nos va también igual. Porque todo aparentemente nos está saliendo bien. Pero si las cosas comienzan a salir mal, somos los primeros que venimos al culto de oración, somos los primeros que oramos, somos los que dicen: no, pastor, no venga a abrir el templo, no se preocupe, yo lo hago todo bien. Es cierto, hermano, esa es la tendencia humana, así somos nosotros. Así somos nosotros, realmente así somos nosotros. Por eso Pablo exhortaba a los hermanos a que aprendieran a estar siempre llenos de gratitud. Pablo exhortaba a los hermanos y les ordenaba en el Señor y le decía: llénense de gratitud. En otras palabras, aprendan a ser agradecidos. Y al Señor, hermanos, siempre tenemos que darle gracias. No solo en las buenas, sino también en las malas. Una de las cosas que puede pretender el Señor es atraernos más a Él. Que nos acerquemos más a Él, que le busquemos más a Él. Porque Dios es bueno, hermano. Porque Él es misericordioso. Porque Él nos ama. Fíjense la segunda posibilidad, hermano, de que la carga que soportaba Ana la convirtió en una mujer con una fe más profunda en el Señor. Por eso la alabanza, o el tema de la alabanza de Ana en el capítulo 2, es su confianza en la soberanía de Dios. Es su confianza en el poder de Dios. Don Germán Núñez decía: para Dios hay cosas difíciles,
Pero para Dios no hay imposibles. Para Dios hay cosas difíciles, pero para Dios no hay cosas imposibles. Probablemente esa aflicción que usted está atravesando ahorita pudiera ser, esa prueba que usted está atravesando ahorita pudiera ser que Dios la esté utilizando para que usted se acerque más a Él, para que usted le conozca más profundamente. Porque a veces conocemos de Dios porque tenemos una idea de Dios, pero no porque le conocemos íntimamente como nuestro Dios. Bueno, Ana en ese proceso aproximadamente de 3 años, en ese proceso Ana aprendió a conocer más profunda e íntimamente a su Dios. Probablemente la prueba de ahora, la aflicción de ahora, ¿verdad?, tiene ese propósito. Y en tercer lugar, la desesperación de Ana contribuyó a amortar el carácter de Samuel. Es interesante, hermanos, que yo lo dije esta mañana, que las pruebas, las dificultades nos prueban, mientras las aflicciones nos purifican. Las dificultades nos prueban, mientras que las aflicciones nos purifican. Fíjense que en el cántico de Ana, el capítulo 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Si los muchachos pueden ponerlo ahí, sería muy bueno. Dice: Jehová empobrece y él enriquece. Jehová abate y Jehová ensalza. Un corazón contrito y humillado, dijo David, no lo despreciarás tú, oh Dios. El que se humilla será ensalzado. Al altivo lo mira Dios de lejos, dice la Biblia. Pero al humilde, ¿qué hace Dios? Atiende. Al humilde se acerca el Señor. Miren, muchas enseñanzas pudiéramos extraer de esta historia. Pero la segunda cosa que quiero dejar con ustedes es que los problemas a los que nos enfrentamos hoy o nos llevan a Dios o nos alejan más de Dios. Los problemas, probablemente, hermano, los problemas, las aflicciones de hoy, o nos acercan más a Dios o nos alejan más de Dios. Esas son las dos opciones, esas son las dos posibilidades. Ana, en medio de su tristeza, Ana, en medio de su dolor, Ana, en medio de sus aflicciones, porque no solamente tenía esa aflicción de no tener hijos, sino que tenía la aflicción llamada Penina. A Penina todo le salía bien. Penina tenía hijos. Penina gozaba de una buena reputación en la sociedad judía. Ana no, porque era estéril, no tenía hijos. Y en tantas de esas aflicciones, sin embargo, Ana se acercó más al Señor. El Salmo 16:1 nos enseña, o el Salmo 16, nos enseña que en la presencia del Señor que hay plenitud de gozo. A veces estamos tan afligidos, tan ansiosos, tan afanados, que olvidamos la promesa del Señor en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, la tercera cosa, abandonando un poquito a Ana y pensando un poquito en el canto y pensando en el tema de la escuela bíblica de vacaciones de esta iglesia, de la primera iglesia. ¿Saben, hermanos? Elcana cometió el mismo error en medio de su aflicción.
el mismo error de Abraham y de Sara. Como Ana, que era su esposa, no le daba hijos, se buscó a Penina para que le diera hijos. Se convirtió en un practicante de la poligamia. Y la poligamia en el Antiguo Testamento, en la Biblia, nunca es vista como digna a los ojos de Dios. Más bien es una aberración moral. Es una depravación la poligamia. El Señor nunca aprobó esa actitud en la vida de Abraham. El Señor nunca aprobó esa actitud en la vida de Elcana. Debemos tener esa convicción, esa seguridad. Porque siempre ha sido monogamia. El Señor nunca aprobó, hermano, a pesar de que era Salomón, el chorrerón de mujeres que tuvo Salomón. Porque eso no es aprobado a los ojos de Dios. Ni la homosexualidad, ni el lesbianismo. Hay hermanos inclusive que dicen, mi mamá lo decía, con todo el respeto de mi mamá, si llega a ver el video, mi mamá lo decía. Mi mamá decía, ese muchacho es así porque es una enfermedad de los genes, nació así, y en la familia de ella hay varios, y eso se le transmitió por medio de los genes. Mamá, la Biblia no dice eso. El Señor, la Biblia es clara. Eso es una patraña de Satanás. Esa es una artimaña del enemigo. Eso no es así, mamá. Yo luchaba con mi mamá, casi que la pongo en disciplina en la iglesia. Porque yo le decía, no, Señor, eso es pecado a los ojos de Dios. Bueno, la poligamia, hermano, a los ojos de Dios. Los mormones más derechitos del infierno, ¿sabes? La poligamia, si no saben qué, la poligamia a los ojos de Dios es pecado. La palabra de Dios no aprueba eso. Ni el homosexualismo. Miren lo que está pasando en Colombia. Ya lo aprobaron. Y países latinoamericanos aprobando el aborto. Pero eso es contrario a la palabra de Dios. Eso cabe como una advertencia. Ana, para terminar, cuyo nombre significa favor o gracia, halló favor con Dios y tuvo un hijo a quien llamó Samuel, formado de dos palabras hebreas que significan el nombre de Samuel, oída por Dios. Oída por Dios. Por eso lo llamó Samuel. La Biblia no nos dice ciertamente cuántos años Ana sufrió antes de que Dios finalmente le respondiera. Pero durante esos años, Dios o Él, sin duda, estaba moldeando a Ana en la persona que Él quería que fuese. Amados hermanos, Ana nos enseña a transformar un aspecto de nuestra vida espiritual y es, hermano, hacer de la oración una experiencia real en nuestras vidas. Hacer de la oración una experiencia real en la familia. Oremos en familia. Estudiemos la palabra de Dios en familia. Aprendamos a llevar un cuaderno de peticiones en familia. Que nuestros hijos aprendan a orar al Dios que responde. Que nuestros hijos aprendan a crecer en eso de orar, de orar. Miqueas 7:7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá, el Dios mío me oirá. Matthew Henry dijo o escribió: donde quiera que Dios haya un corazón que ora, escúchese bien, donde quiera que Dios haya un corazón que ora, este corazón hallará un Dios que escucha. Donde quiera que Dios haya un corazón que ora,
este corazón o ese corazón hallará un Dios que escucha la oración. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Vamos, que el Señor nos ayude a aprender de algo. La mayor motivación, la motivación más grande, la motivación más digna, en cualquiera sea nuestra aflicción, es buscar más de la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude a buscarle más de todo nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a aprender, hermanos, que las mejores batallas y que somos más grandes cuando estamos sobre nuestras rodillas. Para todos, hermanos, es necesario en este tiempo de aflicción aprender a buscar más de la presencia del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe, dijo Jesús, vuestro corazón ni tenga temor. Padre Celestial, oramos en esta mañana dándote gracias, en esta tarde, por toda tu bondad y por toda tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en medio de las aflicciones. Oramos por la aflicción, Señor, que aqueja a nuestra nación, de inseguridad, de tinieblas, de maldad. Oramos, Señor, para que así como tú, Padre bueno, ayudaste, Señor, miraste, Señor, la aflicción de tu pueblo en Egipto, tú puedas oír, Señor, y ver, Señor, la aflicción de nuestra nación. Señor, ayúdanos a experimentar tu paz en medio de la aflicción. Si aquí hay algún corazón lleno de congoja, Señor, de tristeza, que ese corazón pueda experimentar la presencia del Dios de toda consolación. Padre, y en medio de la aflicción, muéstranos tu propósito, Señor. Y recuérdanos aquella poderosa palabra tuya, Señor, en la Biblia, cuando dice, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Bendícenos, pues, en el nombre de Jesús. Amén.